de fricción es igual al producto del coeficiente de fricción estático por la normal. La tensión 1 entonces va a ser igual a ese coeficiente de fricción estático que en el ejercicio nos dice. El coeficiente que tenemos de fricción estático entre los zapatos del granjero y el suelo es de 0.3. Por eso aquí en el coeficiente de fricción estático pongo ese valor. La normal ya lo conocemos de los resultados de la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, al realizar este producto, encontramos que la tensión en esta cuerda es de 54 libras. Pasamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, ahora voy a analizar la parte del contacto. Vamos a utilizar la ecuación que habíamos visto sobre las poleas y las bandas, que es esa que les acabo de subrayar, que nos dice que la tensión 2 es igual a la tensión 1 por la E, por el valor numérico de 2.70 y algo, elevado al coeficiente de fricción estático por el ángulo beta. Acuérdense que el ángulo beta es toda esa zona en donde en este ejercicio la cuerda hace contacto con el tronco. En el ejercicio nos marcan que el coeficiente de fricción estático entre la cuerda y el tronco es de 0.15, que es el que estoy utilizando en esa parte. Otro dato que nos dan por ahí es que el granjero envolvió la cuerda 2 vueltas alrededor del tronco, le dio 2 vueltas de cuerda, de tal manera que cuando nos regresamos aquí a la diapositiva, pues aquí tenemos el valor de coeficiente de fricción estático de 0.15. El contacto que hay entre la cuerda con el tronco es a través de 2 vueltas. No sé si se sepan la siguiente relación, si no, apúntenlo como una nota. Una vuelta equivale a 360 grados de valor angular, eso en grados, y si lo queremos en radianes, equivale a 2, aquí no tengo el símbolo de pi, pero lo voy a poner a manera de letra, a 2 por pi radianes, ¿sí? Esa es la equivalencia. De tal manera que como en el ejercicio nos dice que la cuerda se enredó 2 vueltas sobre el tronco, entonces esas 2 vueltas por 2pi me da estos 4 pi radianes. Este es el valor de beta en nuestra fórmula. El coeficiente de fricción estático es el de 0.15 que también nos da el ejercicio. O sea, esta zona de aquí la conocemos por los datos que nos da el ejercicio. Y luego, en cuanto a las tensiones, aquí lo que estoy haciendo es que estoy despejando lo que viene siendo la tensión 1 y a la tensión 2 le estoy colocando el valor de las 250 libras que viene del resultado. ¿Dónde quedó? Perdón, que viene de aquí del enunciado, en donde nos dice que la vaca ejerce una fuerza de 250 libras. Por ahí cuando empezamos a ver la teoría, decíamos que había que tener mucho cuidado con quién es T1 y quién es T2. Recuerden que T2 siempre actúa en dirección al movimiento y T1 es la que se opone al movimiento. Entonces, como T1 es la que se opone al movimiento, esta es la que yo estoy buscando conocer. Y la que va en dirección de movimiento es la... De aquí yo ya nada más sustituyo los valores y encuentro que la cuerda de tensión 1 es de 37.95. Y ya para terminar este ejercicio, realizamos otro diagrama de cuerpo libre. Perdón. Retomamos este diagrama de cuerpo libre, en donde venía lo del granjero, la primera parte de la solución, en donde habíamos encontrado que esta cuerda de tensión es igual a 54 libras. Esta tensión es la que está ejerciendo el granjero, ¿sí?
Mientras que en la parte del análisis de la cuerda sobre el tronco, vimos que ese valor de tensión es de 37.95, lo que está ejerciendo la vaca sobre la cuerda hacia el tronco. Ese es el valor de 37.95. El 54 es la del granjero. Entonces, como la fuerza que ejerce el granjero es mayor que la de la vaca, podemos decir que el granjero contiene con éxito a la vaca. Es decir, la fuerza de empuje de la vaca no rebasa la que ejerce el granjero y por lo tanto el granjero hace que no escape la vaca. ¿Hecho? ¿Dudas con este ejercicio? No sé si ya lo dijo, pero ¿por qué tensión 1 iba hacia la derecha y no a la izquierda? Porque acuérdate que todas las fuerzas de tensión las dibujamos hacia afuera. Hacia O afuera de sea, la partícula. o sea, del señor hacia afuera, entonces. Sí. Acuérdate que aquí nuestra partícula vendría siendo, déjenme lo voy a dibujar aquí. Nuestra partícula es el granjero, ese punto verde. Entonces, todas las fuerzas de tensión siempre las dibujamos en un diagrama de cuerpo libre apuntando hacia afuera de la partícula, en este caso, hacia la derecha. Ok. ¿Okay? Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Pasamos al siguiente? Sí. Sale. El siguiente ejercicio nos dice, el freno de banda simple está construido de manera que los extremos de la correa de fricción están conectados en el pasador A y en el brazo de palanca B. Todo esto de aquí es un brazo de palanca. Todo esto de aquí, esta banda que está conectado a este tambor, vendría siendo el sistema de freno. Esta banda va a tener cierta, ¿cómo decirlo? Cierta holgura, y entonces el tambor puede estar rotando constantemente. Aquí lo que observamos en el diagrama es que nos dice que este tambor tiene una torsión de 80 libras-pie. Este es un dato de un valor de momento, ¿sí? Esto está girando con una fuerza de 80 libras-pie en el sentido antihorario. Con este sistema, con este dispositivo de la banda amarrado hacia la palanca, es un sistema de freno del tambor. Entonces, aquí lo que dice el ejercicio es, si la rueda está sujeta a un par de torsión de 80 libras-pies, determine la fuerza más pequeña P aplicada en la palanca que se requiere para mantener la rueda estacionaria, es decir, para que esto ya no esté girando. Y da por ahí como datos que el coeficiente de fricción estático entre la correa, entre esta banda y la rueda y este tambor es de 0.5, es el coeficiente de fricción del contacto en esta superficie. ¿Hecho? Entonces, para resolverlo, primero vemos la parte de la relación de las cuerdas de tensión. Si yo dibujara los vectores de tensión de esta cuerda, en este punto sale con una línea tangente el vector de la tensión número 2 y en este otro punto sale en dirección tangente el vector de fuerza de la tensión número 1. ¿Sí? Entonces, por ahí el ejercicio decía que el coeficiente de fricción estático entre la banda y el tambor y esta rueda es de 0.5. Y no me acuerdo si eso venía en el texto, no recuerdo haberlo leído, déjenme regreso. Ok. El ángulo de contacto beta no nos los dice aquí en el texto, pero nosotros sí lo podemos observar aquí en el dibujo. Déjenme, voy a tratar de dibujarlo en el mouse
Voy a tratar de que me quede derecho. Todo el ángulo de apertura, el ángulo beta, recuerden ustedes que es el ángulo de contacto entre la banda y el tambor. Es toda esta zona de aquí. Toda esa zona, toda esa porción, es nuestro ángulo de contacto. Lo voy a cerrar hacia el origen del tambor. Entonces, como esa es la sección de contacto de la banda con el tambor, de la banda con el plato, el ángulo beta que nosotros ponemos en la fórmula es el ángulo que se forma en esta zona de aquí. ¿Sale? De tal manera que ese ángulo beta va a ser igual a, aquí en el dibujito nos dicen que de esta línea hacia la horizontal hay 45 grados. Bueno, no tengo ahí, tengo el teclado en inglés, no puedo poner el símbolo de grados, pero bueno, son 45 grados. Y luego, de esta línea horizontal hacia esta línea, que es en donde fuga la tensión de la cuerda A, tenemos otros 20 grados. Y luego, toda esta línea recta, desde este punto que está a la derecha hacia este punto que está a la izquierda, como es una línea recta, ahí tengo otro valor de ángulo que son 180. ¿Sí? Entonces, en total, mi ángulo beta es de 245 grados. Ese es el valor para beta. No sé si quieran hacer una impresión de pantalla. Para que al ratito se acuerden de dónde salió ese valor. ¿Ya lo tienen? Listo. ¿Sí? Entonces, ese es el motivo por el cual en esta diapositiva arrancamos diciendo que el valor del ángulo beta de nuestra fórmula es de 245 grados. Ya vimos el motivo. No sé si hay alguna duda de dónde salió ese ángulo. ¿No? No. Sale. Entonces, ya que vimos de dónde salió ese valor de ángulo, acuérdense que cuando nosotros despejamos aquí en la fórmula el ángulo de beta, beta no debe de estar en grados, debe de estar en radianes. Entonces, hay que hacerle su conversión. Igual si quieren, tomen una impresión de pantalla lo que voy a hacer acá. Para convertir de grados a radianes, ustedes lo que van a hacer es que el ángulo, los 245 grados, lo van a multiplicar por el valor de pi radian. Lo voy a dejar así. Por el valor de pi, y lo van a dividir entre 180 grados. Esto es para hacer la conversión. Si lo sacan rápidamente con la calculadora, ahí deben de obtener ese valor numérico de 4.276 que yo puse. Chéquenlo. Sí. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en la que yo convertí el ángulo beta que está en grados a radianes. Y entonces, ahora sí, ya que tenemos esos dos valores, sustituyo en la fórmula y tengo la exponencial a la 0.5, que es el coeficiente de fricción, por el 427, que es el ángulo beta. Este valor numérico, el E a la 0.5 por 4.27, el resultado de esto son los 8.48. Entonces aquí yo obtengo una relación entre los valores de tensión que tengo aquí abajo. La tensión número 2 va a ser igual a la tensión 1 por 8.48. Hasta ahí voy a dejar esa ecuación. Y luego lo que voy a hacer es que voy a sacar una ecuación de momentos con respecto del punto O. Aquí yo ya les hice el diagrama de cuerpo libre.
tengo la fuerza de tensión 1, tengo la fuerza de tensión 2 y tengo un momento de 80 libras-pies. Cuando yo saco la sumatoria de momentos con respecto del origen, déjenme, voy a poner unas líneas. En este punto, ¿sí? Y la longitud que nosotros tenemos hacia el origen es el valor de radio que me da el dibujito. Me dice que todo este tambor, que todo este disco, tiene un radio de 1.25 pies. Entonces, la longitud que hay de este punto a este punto son 1.25 pies. Y la relación de ángulo que hay entre esta longitud y la fuerza de tensión, déjenme lo voy a poner con otro color, pues es un ángulo de 90 grados. Entonces, como entre la distancia y la fuerza hay un ángulo de 90 grados, yo puedo utilizar directamente la ecuación escalar de momento que nos dice que un momento es igual a la fuerza por la distancia. Y lo mismo me va a pasar con la tensión número 2. Con la tensión 2, entre este punto y el vector de tensión 1, aquí tengo una longitud de 1.25 pies, y ahí también se forma un ángulo recto. Entonces, como entre el vector de desplazamiento y el vector de fuerza hay 90 grados, también puedo utilizar la misma fórmula escalar de momento es igual a fuerza por distancia. Ya lo único que tendría que cuidar es cuál es el signo con el que queda. Ahora, aguas aquí, no sé si ya lo hemos visto en algún otro ejercicio. Cuando nosotros sacamos la sumatoria de momentos con respecto de un punto, en este caso el punto O, hemos dicho que todas las fuerzas que se encuentran concentradas en ese punto se anulan para el momento, pero esas fuerzas son de tipo lineal. Por ejemplo, las reacciones que habría en ese punto O, la OX y la OY, se anulan para el momento. El que no se va a anular para el momento es el momento mismo que ya se está aplicando para que se le dé la fuerza y este tambor esté rotando, que son las 80 libras por pie. Entonces, estas 80 libras por pie en la ecuación de momento se meten directo. Esto ya es un momento y lo tengo que agregar a la suma. Ya lo único que vigilo es cuál es el sentido de giro. Como el sentido de giro aquí me lo marca en el dibujo que va en el sentido contrario, en el sentido de mi suposición positiva, por eso le pongo el signo más. Si en el dibujito el sentido de giro en lugar de ir en esta dirección fuera en el sentido horario, entonces aquí tendría que poner menos 80 libras, ¿ok? Pero bueno, vamos en el sentido antihorario, entonces se queda con el signo más. Y luego paso a las ecuaciones de fuerza por distancia. Una es los 1.25 pies que hay de longitud en esta zona multiplicada por la tensión 1. Y como la fuerza con respecto del punto O lo va a hacer girar en el sentido antihorario, la T1 multiplicada por 1.25 va a quedar positiva. Eso no pasa con la fuerza de tensión número 2. Con respecto del punto O, la tensión 2 va a hacer girar en el sentido horario. Y como lo va a hacer girar en el sentido horario, por eso aquí tengo un signo negativo. Pero aquí tengo los productos de distancia por fuerza. Distancia son los signos. Ya que tenemos esta relación matemática, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir esta ecuación en la de aquí abajo. Si mi tensión 2 es igual a 8.4824T1, eso lo voy a sustituir aquí. Si se fijan, los dos primeros términos quedaron iguales, que vendría siendo las 80 libras-pies y el 1.25T1. El que está cambiando es este de acá porque tengo menos 1.25 que multiplica el valor de la tensión 2 que vale 8.48 por la tensión 1. Lo igualo a 0 y ya entonces con esto saco el valor de la tensión 1 que son 8.55 libras. Y ya que conozco el valor de la tensión 1, me regreso a esta ecuación y entonces 8.4824 por 8.55 me da este valor de 72.55 que tengo aquí abajo. Ya con esto estoy conociendo las fuerzas de tensión que tengo en estos cables de aquí, ¿sale?
Recuerden ustedes, siempre las fuerzas de tensión las dibujamos hacia afuera. Y ahorita lo que estábamos analizando en este modelo matemático fue la parte del tambor. No me estoy metiendo ahorita con la palanca. Nada más estoy analizando la parte del tambor y yo dibujé los vectores de tensión hacia afuera. Esto se los comento porque ahorita todavía no hemos dado solución al ejercicio. El ejercicio no me pregunta cuáles son los valores de tensión acá. Lo que me pregunta es cuál es la fuerza P que yo necesito para jalar con la mano y frenar el giro del tambor. Entonces, para ello, nosotros vamos a tener que hacer otro diagrama de cuerpo libre. Estos vectores de tensión que están en verde son los que yo dibujé nada más para el diagrama de cuerpo libre del tambor. Aquí yo estoy haciendo ahora un diagrama de cuerpo libre de la palanca. Entonces, observen ustedes cómo las fuerzas de tensión cambian de dirección porque siempre una fuerza de tensión la dibujamos hacia afuera del objeto. Aquí las dibujamos en esta dirección las verdes porque el objeto de estudio era el tambor. Ahora ya no estoy analizando el tambor, ahora estoy analizando la palanca y las estoy poniendo en dirección contraria. Incluso acuérdense ustedes de la tercera ley de Newton, que dice que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, este es el vector del tambor, y en el de la palanca yo lo pongo en el sentido contrario porque es el par de acción-reacción de la tercera ley de Newton. ¿Ok? Ahora, de este diagrama de cuerpo libre, los únicos vectores que no dibujé, se los voy a poner aquí, son los de esta articulación fija, como las que veíamos en las armaduras. ¿Se acuerdan ustedes cuántas reacciones corresponden a ese tipo de apoyo? Dos. Dos. Una reacción vendría siendo esa AY y otra reacción vendría siendo esta AX. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Serían otras dos incógnitas. Sería la AY y sería la AX. Este sería ya todo el diagrama de cuerpo libre de la palanca. Pero para sacar el valor de la fuerza P, yo lo que estoy haciendo es que de esta palanca voy a sacar una ecuación de momentos con respecto del punto A. Entonces, todas las fuerzas que se encuentran en el punto A, la tensión 1, la reacción AX, la reacción AY, se van a anular para el momento. Ya no voy a trabajar, déjenme lo dibujo, ya no voy a trabajar con estas fuerzas porque las voy a anular para el momento. ¿Sí? Entonces, cuando yo saco esa sumatoria de momentos con respecto de A, las únicas fuerzas que aplican son la tensión 2 y la fuerza P. Si yo descompongo la tensión 2 en el eje X, es decir, T de 2 por el coseno de 45, esta no me va a generar ningún momento porque está sobre la línea de acción. Y ahorita le acabo de encontrar un error aquí a la diapositiva, porque aquí no debe de ser la función trigonométrica coseno. Déjenme de una vez lo corrijo. Aquí debería de ser la función trigonométrica seno. Y aquí Profe, también. me perdí. ¿Cómo supo los ángulos? Voy para allá, espérenme. Ah. Me lo voy a dejar así con rojo. Ahora sí, ¿cuál fue la pregunta, perdón? ¿Que cómo se supo, o sea, el valor de los ángulos? Ah, ok. Déjame regreso tantito a la diapositiva anterior. Ah, ok. Mi respuesta es por trigonometría. Déjenme, voy a dibujar unas líneas. Yo aquí lo que observo es una Z. ¿Sale? Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, el ángulo que tengo aquí de 20 grados es el mismo que tenemos acá. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Aquí se forma un ángulo de 20 grados. Ahora, recuerden ustedes que hace un ratito que pusimos los vectores de tensión, decíamos, entre esta línea y esta línea, ¿qué ángulo se forma? 90. 90. Es decir, aquí por la Z traemos aquí 20 grados. Y luego decíamos, entre este eje y este eje hay 90 grados. Entonces el ángulo que se forma entre esta horizontal y esta línea, ¿cuál es? Si aquí yo tengo 20. Pues serían 70 grados, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y luego, si yo aquí visualizara, déjenme lo voy a dibujar de otro color. Si yo aquí visualizara otra Z, este ángulo que tengo de 70 grados es el mismo que está aquí abajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. Ujú. De ahí salieron esos 70. ¿Sí? Sí, sí. Y el mismo procedimiento estoy haciendo para el ángulo que está aquí. Ujú. Si yo trazo una Z de este lado, déjenme lo voy a hacer. Si yo trazo esta Z, el ángulo que hay de aquí a acá, estos son 45 también, ¿no? Ujú. ¿Sí? Luego, si entre este eje y este eje hay 90 grados, aquí también va a haber 45. ¿Sí? Y si yo trazo aquí otra Z, entonces aquí también habría esos mismos 45. O sea, el mismo procedimiento que hice de geometría en el lado izquierdo, lo hago en el lado derecho. Y ese es el motivo por el cual coloqué esos valores de 45 y de 70 grados con respecto de la horizontal. ¿Sí? Ok, ok. ¿Sí le quité la duda? Sí, gracias. Sale. Entonces, regresando al ejercicio, decíamos que si yo saco la sumatoria de momentos con respecto del punto A, todas estas fuerzas que tengo aquí se van a anular para el momento. Entonces, nada más voy a considerar la T2 y la fuerza P. Cuando yo descompongo T2 en X, acuérdense que esta fuerza estaría colineal al punto A, es decir, tengo una fuerza en X y la distancia en Y con respecto de A es de... La distancia en Y con respecto de A es de... ¿De cuánto? ¿Ya no se acuerdan de eso? Es 0, ¿no? Repito la pregunta. Mi vector de tensión 2 lo voy a descomponer en Y, lo voy a descomponer en X. Un momento es el producto de fuerza por distancia y la fuerza y la distancia tienen que ser perpendiculares. Si yo descompongo la T2 en X, que vendría siendo este vector, ¿cuál es la distancia que hay en Y con respecto del punto A? 0. Entonces, este vector no me va a generar momento. Pero este otro vector que yo descompongo en Y, su distancia en X es la de 1.5 pies. Por eso es que aquí tengo la tensión 2 por el seno de 45, vendría siendo la descomposición del vector T2 sobre el eje Y. Lo multiplico por 1.5 y estoy sacando el momento con respecto de A. Ahora, cuando yo aplico esta fuerza hacia arriba con respecto del punto A, esta fuerza lo va a hacer girar en el sentido antihorario y por eso tiene el signo positivo. Cuando yo paso al vector de la fuerza P apunta hacia abajo y cuando lo aplico sobre la palanca con respecto del punto A va a ser un giro en el sentido horario y por eso estoy poniendo un signo negativo.
y el momento es el producto de fuerza por distancia. ¿Qué valor de fuerza? El valor de la fuerza P que yo estoy. ¿Cuál es el valor de la distancia? Pues la suma de estos 3 pies más estos 1.5 pies para llegar al punto A me da estos 4.5 pies. Resuelvo el ejercicio. La T2, acuérdense que es un valor que ya sacamos del modelo de la diapositiva anterior. Tiene un valor de 72.55 libras. Despejo para el valor de P, porque es la única incógnita ya en esta ecuación, y me da que P es de 17.1 libras. De tal manera que esta fuerza es la más pequeña para mantener a la rueda frenada. ¿Hecho? Si yo aplico una fuerza menor a 17.1 libras, el tambor va a seguir girando. Si yo aplico una fuerza mayor o igual a 17.1 libras, el tambor va a estar frenado. Eso es lo que significa ese resultado. ¿Dudas con este ejercicio? Creo que no. ¿No? Bueno, ya se nos acabó el tiempo, quedan 3 minutos. Por ahí hay otro ejercicio más que ya no alcancé a ver. Que es el de una banda transportadora. Ahí de tarea, chequenlo, creo que no está tan complejo. Ok, ahí nada más para explicar algo rapidísimo. Dice que hay que determinar el máximo número de paquetes de 50 libras que pueden ser colocados sobre una banda transportadora sin que genere derrape el volante A, o sea, sin que... Dice, determina el máximo número de paquetes de 50 libras, o sea, cada paquete pesa 50 libras. En el diagrama de cuerpo libre que vemos aquí, el peso es multiplicar el peso total es multiplicar el peso de cada paquete por la cantidad N de paquetes que puede soportar la banda. Aquí lo que el ejercicio solicita es cuál es la cantidad de paquetes que se pueden sostener sobre la banda, ¿ok? Otra duda que a lo mejor pudiera surgir por ahí es que en el ejercicio dice que la banda transportadora está pretensionada con una fuerza horizontal de 300 libras. Esta es la pretensión de la banda. Si yo hiciera un diagrama de cuerpo libre de esta pretensión con respecto de estos dos extremos de banda, en el diagrama de cuerpo libre, esas 300 libras, yo la estoy dividiendo entre dos, porque mi banda transportadora, yo tengo que considerar la banda de la parte superior y la banda de la parte inferior. Entonces, estas 300 libras entre estas dos bandas me da 150 libras que se ven aquí en el diagrama de cuerpo libre. Y yo creo que son las únicas que pudieran generar alguna duda. En lo demás no debe de haber problema. ¿Sale? Dale, profe. Quedamos el viernes que nos íbamos a ver para los ejercicios en 3D. Pues ustedes digan si quieren que vea yo este ejercicio mejor el jueves y ya lo que alcancemos a ver de 3D, o el jueves veo puro 3D. ¿Qué prefieren? Puro 3D. Puro 3D, sale. Sí. Y otro favorzote, pues hay que ir viendo qué contenido va a tener el examen final. Ok. ¿Qué día es su examen? Me dicen que todavía no nos han asignado fecha.